Tutor y compañeros, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Eliezer Parada, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD Barranca Bermeja. Estoy en el curso de Sistema de Adquisición y Acondicionamiento de Señales, en el desarrollo de la tarea 3, el punto 3. Decía simulación de circuitos para el acondicionamiento de señales. Cada integrante debe tomar un sensor análogo de los consultados en la fase 2, simular y realizar los cálculos para los siguientes procesos de acondicionamiento. Yo escogí el integrante 1, me correspondió la temperatura. Debía realizar cada uno de los procesos que nos pedía la guía. Acá en el documento está todo lo que son los cálculos para las diferentes etapas que realicé de mi sistema, pues, que fue de medición de temperatura. Sin embargo, voy a explicarles a partir del simulador de Proteus, lo que fue la simulación en Proteus. Mi sistema consta de la medición de temperatura realizada con el LM35. Realicé temperaturas entre 25 y 32 grados centígrados, los cuales son las temperaturas, por decirlo así, promedios en la ciudad de Barranca Bermeja. La mínima promedio es de 25 grados y la máxima de 32 grados centígrados. Como les decía, bueno, al momento de realizar la simulación, acá alcanzo a 32 grados, alcanzo 0,32 voltios a la salida de mi circuito. Luego lo paso por una etapa de amplificación con una AD620, el AD620 para realizar los cálculos de la resistencia de ganancia para alcanzar un voltaje de salida de 10 voltios. Luego utilicé una etapa de aislamiento eléctrico con un 1458, ese amplificador operacional configurado tipo buffer. Utilicé para aislamiento para que no me interfiera con la etapa de filtrado y me cambie los datos, pues, los valores hallados anteriormente. Entonces, cuando la temperatura está a 25 grados, voy a tener 8 voltios aquí a la salida. Cuando la temperatura está a 32 grados, voy a obtener acá en la salida 10 voltios. Luego lo pasé por una etapa de filtrado. Utilicé un filtro pasabajas de segundo orden de Boderware estructura Sallen-K. Acá tenemos la gráfica. En la gráfica podemos ver que en la gráfica podemos ver que está realizando, está filtrando con una frecuencia de corte de 400 Hz. Cuando se acerca a los 400 Hz, ya vemos que viene, pues empieza a atenuar nuestra señal. Luego tenemos otra etapa de aislamiento eléctrico que hice, similar a la anterior, a esta etapa. Luego realicé lo que fue la conversión de corriente a voltaje. Tenía 10 voltios a la salida, a la entrada. Entonces utilicé, por medio de ley de Ohm, ejemplo, tengo 10 voltios. Si necesito una salida en corriente de 20 miliamperios, lo que hago es dividir el voltaje de entrada a la etapa de conversión de corriente a voltaje sobre esta resistencia R1. Entonces 10 sobre 500, tengo una salida de 20 miliamperios, perdón. Cabe recalcar que esa salida es una salida negativa, obtengo menos 20 miliamperios. Luego, para la conversión nuevamente de corriente a voltaje, configuré un LM741 nuevamente, pero esta vez lo configuré de modo inversor. ¿Para qué? Para que me convierta esa corriente que tengo en negativo, en menos 20 miliamperios, me los convierta a 10 voltios. Por ley de Ohm, tengo una corriente de 20 miliamperios, la multipliqué por 500 ohms de esta resistencia y voy a obtener a la salida 10 voltios.
Eh, en el informe puedo mostrar que cuando hice cada una de estas etapas, hasta la etapa de filtrado, todo sucedió pues de la manera planeada. Luego no sé si es porque ya el tamaño de mi circuito, no sé, tengo problemas con el computador. El caso es que a partir de esa etapa de filtrado empecé a tener me empezaban a variar los valores cada vez que hago la simulación. Ahorita lo van a poder verificar. Cuando baja la temperatura o sube la temperatura, se está manteniendo los mismos 10 voltios a la salida. La verdad no pude solucionar esto. No sé, supongo que es problema de pronto de mi computador. Sin embargo, vamos a revisar. Como lo pueden ver, acá tengo 32 grados centígrados. Tenemos una salida de 0,17 voltios, pero lo que le comento es a partir de la etapa de filtrado que empecé a tener ese problema. Sin embargo, pues acá la salida sigo teniendo los 10 voltios. Voy a bajar un poquito la temperatura. Como pueden ver, la salida se mantiene pues estable en los 10 voltios. No ha hecho la variación que debería hacer. Voy a retirar lo que fue estas fases de aquí abajo, lo que es la etapa de aislamiento eléctrico número 2, la conversión de voltaje a corriente y la conversión de corriente a voltaje, para mostrar que sí, efectivamente aquí en las etapas iniciales pues sí se estaba realizando la variación de voltaje a la salida. Vamos a probar con una temperatura de 25. Como pueden ver, he retirado la parte, a partir de la etapa de filtrado, he retirado las demás etapas del circuito y podemos observar que hasta este momento el circuito está corriendo bien. A partir de ahí es que cuando coloco las otras etapas es que queda como estático la salida de voltaje y no me genera cambios al bajar o subir la temperatura. Por ejemplo, vamos a subirla hasta 32. De momento la tenemos en 25 grados. Alcanzamos un voltaje de 8 a la salida del circuito de amplificación, de la etapa de amplificación, y posteriormente en la etapa de filtrado también. Vamos a subir la temperatura. Vemos que va subiendo a medida que voy subiendo la temperatura, también va subiendo la salida de voltaje. Vamos a llegar a 32 y obtenemos 10,2 voltios, 10 voltios aproximados, pero al momento de colocar la otra parte del circuito, empezamos a tener problemas con la salida. Se cambian, vamos a ir bajando el voltaje. Vemos que esta vez está corriendo. Bueno, como pudimos observar, no me fue posible modificar el voltaje de la salida a partir de la temperatura. No pude hallar el problema en esa parte del circuito.
tutor y compañeros, eso es todo. Espero puedan ver mi video. Muchas gracias y hasta luego.